Buenos días compañeros, este es el video de la primera entrega y mi trabajo de grado se denomina Lineamientos para la consolidación de una organización socioambiental de zonas urbanas y paisajes transformados. Planteamiento del problema. Debemos empezar diciendo que nuestro rol en los ecosistemas ha cambiado. En un principio, las primeras comunidades humanas consistían de cazadores-recolectores que estaban tan integradas a la red trófica como cualquier otro animal. Forrajeaban por recursos, depredaban, eran depredados y al verse agotadas sus posibilidades en una zona, pues se dispersaban a otra. Esto cambia cuando se logra la domesticación de las primeras plantas y animales para su consumo, haciendo que estos pueblos humanos vean reducida su necesidad de dispersarse a nuevos lugares y establezcan los primeros asentamientos humanos permanentes que más adelante darían paso a las primeras ciudades y civilizaciones. Estas primeras ciudades ofrecerían a las personas una herramienta muy útil, que es la cohesión social. Esta permite dispersar mecanismos productivos y mecanismos sociales mucho más elaborados, haciendo que se deleguen tareas y que la magnitud del impacto sobre el medio sea mucho mayor. Sin embargo, estas primeras ciudades tenían un conocimiento muy rudimentario de las dinámicas ecológicas y debido a un mal manejo de los recursos, muchas veces colapsaban y ciudades enteras eran abandonadas. Es el caso de la peste negra en Europa durante la Edad Media. Se propagó por una mala disposición de los residuos y mató a una enorme porción de la población del continente. Entonces vemos cómo los humanos hemos pasado de estar completamente a merced de depredadores, enfermedades y la geografía hasta ahora, nuestros días, que entendemos gran parte de las dinámicas ecológicas del planeta y muchas de ellas son utilizadas para nuestro beneficio. Sin embargo, este aumento de nuestras capacidades no ha traído únicamente consecuencias positivas, como lo exploraremos más adelante, y es que el ser humano se ha convertido en la fuerza de transformación ecológica más grande del planeta. Muchos expertos consideran incluso que la era geológica actual del planeta es el antropoceno, debido a los grandes impactos que hemos tenido sobre el medio. Entonces vemos en esta gráfica que nos muestra, por ejemplo, concentración de CO2 en la atmósfera, temperatura promedio, producción de papel, consumo de petróleo. Y vemos como todas esas curvas tienden a mostrar una dinámica exponencial. Entonces vemos cómo la manera en la que el ser humano dispone de los recursos ha cambiado a lo largo de la historia. Esto se puede explicar principalmente desde el fenómeno de la urbanización. ¿Pero qué es la urbanización? La urbanización es un proceso multidimensional que se puede explicar desde un crecimiento grande de la población y una transformación radical en el uso del suelo, usualmente para construcciones o para terrenos productivos. Son las ciudades hoy en día el mayor motor de cambio ecológico de los planetas. ¿Por qué es esto? Porque son los sistemas que más recursos captan del resto del planeta y que más desechos expulsan al medio. Un ejemplo de esto es que es en las ciudades en donde se está produciendo el 80% de los gases de efecto invernadero del planeta, que son los que causan el calentamiento global y que, en definitiva, causan la crisis ecosistémica que estamos viviendo actualmente. Entonces, este proceso de urbanización que vimos en la actualidad es un proceso que es diferente a los fenómenos que se vivían en la anterioridad. Y vamos a explorar por qué es un proceso diferente. Primer motivo, la magnitud y la escala en la que se da este fenómeno. Nunca antes en la historia habían tantas personas viviendo en el planeta, en tantas ciudades tan grandes. La humanidad se tardó toda la historia
hasta 1960 en alcanzar 1.000 millones de habitantes, pero tan solo le tomó 26 años más en alcanzar los 2.000 millones. Hoy en día la población humana supera los 7.000 millones y hay estimaciones de instituciones oficiales que indican que para el año 2100 serán 11.000 millones de personas en el planeta. Entonces vemos cómo, habiendo tantas personas, cada vez más personas, requiriendo recursos y infligiendo presiones sobre los servicios ecosistémicos y sobre los demás recursos que provee el medio natural, es que llegamos a una conclusión, y es que las ciudades no pueden entenderse sin sus cimientos ecológicos, y la ecología hoy en día ya no puede ser estudiada sin tener en cuenta las presiones que ejercen las urbes y las dinámicas de urbanización en el planeta. Otro punto que diferencia el fenómeno de urbanización actual con el pasado es la geografía, es decir, el lugar en donde se da. En siglos pasados eran los países europeos y de América del Norte los que vivían la mayor transformación en sus territorios, porque las personas de las zonas rurales migraban hacia las ciudades cuya economía estaba en auge debido a la industrialización. Sin embargo, es ahora y serán las próximas décadas las ciudades y los ambientes urbanos de las zonas tropicales las que sufran con mayor intensidad y magnitud estas transformaciones de su paisaje. Entender esto es clave, y más para un país como Colombia, que se ubica en los trópicos y está rodeado de hotspots de biodiversidad. ¿Por qué es clave entenderlo? Porque estas zonas que se ubican en los trópicos poseen características diferentes a las zonas más templadas, y que hace que el enfoque hacia un diálogo del cambio climático sea diferente. Por ejemplo, los países tropicales tienen una mayor sensibilidad hacia el cambio climático. Además de esto, es generalizado que los países tropicales tienen una institucionalidad mucho más débil y propensa a la corrupción, y por ende les cuesta mucho más a estos países defender su patrimonio biótico y garantizar la sostenibilidad de sus ciudades a partir de los servicios ecosistémicos que provee las zonas circundantes a sus ciudades. Por ejemplo, traigo a colación esta imagen que nos muestra los principales focos de deforestación en el país y nuestra incapacidad de resolver este problema. Pero entonces surgen muchos retos, y es que cubrir las necesidades de una población que crece exponencialmente, así como la economía, ha traído consecuencias negativas tanto a los recursos hídricos como a las tierras productivas, así como a los suelos pristinos del planeta. Entonces, uno de los retos que más salta a la vista, podríamos decir, es mejorar la gestión del territorio que se hace en estos países tropicales, que son los que en definitiva vivirán con mayor intensidad los fenómenos de urbanización. Aparte de esto, habría que cambiar el marco conceptual bajo el cual se hace investigación actualmente. Es decir, muchos investigadores pretenden hacer investigación desde un marco conceptual de la ecología clásica, ignorando por completo los efectos que tiene la urbanización y las presiones que ejerce sobre el resto del planeta. No existe un ecosistema en el planeta que esté exento de la transformación y las presiones que ejerce la urbanización y, en definitiva, los seres humanos. Falta investigación en ecosistemas transformados y habría que enmarcarlo en un marco conceptual que incluya la ecología urbana. Otro reto es el desinterés generalizado de las personas que habitan las ciudades por entender las dinámicas ecológicas y los problemas ecológicos que les atañen, para así participar más activamente en una gestión del territorio que permita garantizar derechos y básicamente servicios que provee el medio.
Entonces es así como surge una pregunta: ¿es posible articular estas necesidades y estos esfuerzos por solucionar esas necesidades a una organización socioambiental? Básicamente surge la pregunta: ¿de qué manera se pueden optimizar los procesos de divulgación científica e investigación articulados a una organización socioambiental en Colombia? Justificación. Los efectos de la urbanización son difíciles de medir, sus consecuencias pueden ser muchas, pero ¿por qué es difícil de medir? Empecemos por la definición de ciudad. No hay una definición consensuada de lo que es una ciudad en la academia. Muchas veces lo que es una ciudad se define desde una posición política o desde una necesidad práctica. También es difícil medir los efectos de la urbanización debido al taxón en cuestión que se está estudiando o a la escala espacial y temporal con la que se pretende hacer el análisis, o incluso con la intensidad en la que en esa zona se ha vivido el fenómeno de urbanización. Entonces vemos cómo hay muchas dudas muchas dudas puntuales acerca de los efectos de la urbanización, pero hay cosas que se saben de entrada, y es que los servicios ecosistémicos tendrán una menor resiliencia, los servicios ecosistémicos que se encuentren aledaños a zonas urbanas. Para el 2030 serán las áreas protegidas cercanas a zonas urbanas que indudablemente proveen servicios ecosistémicos, bien sea de recreo o de abastecimiento como agua o de mejoras como la calidad del aire. Serán esos servicios ecosistémicos los que más se vean afectados. Otros los efectos que los estamos viviendo incluso hoy en día, y es extinciones masivas de especies en zonas en donde ni siquiera está tan masificada la urbanización. También, debido a este cambio climático, muchas tierras que antes se consideraban productivas empezarán a generar menos producción año tras año hasta volverse totalmente áridas e inhabilitadas para la producción, generando una inseguridad alimentaria para miles de millones de personas. Pero miles de millones de personas son un número demasiado enorme, pero esa es la magnitud real del problema que se vive en la actualidad. Un informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, indica que si no mantenemos el calentamiento global por debajo de 1.5 grados, sufriremos consecuencias devastadoras y que no tienen reverso. Por ejemplo, el 99% de los corales se extinguirán. Por ejemplo, cada década habrá al menos un año en el que en verano el Ártico tendrá 0 centímetros cuadrados de hielo, 0. Entonces, a todas estas, ¿qué oportunidades alcanzamos a denotar o a prever? Por ejemplo, se nota una necesidad muy elevada de incluir conceptos de conservación y sostenibilidad al desarrollo urbano. Es necesario que nuestras ciudades estén preparadas y presenten resiliencia ante los efectos del cambio climático. Otra podría ser la apropiación de nuestra riqueza biótica y el conocimiento científico a través de un espacio que facilite la apropiación de estos temas, es decir, que sea un espacio en el que se pueda divulgar, que se pueda discutir y en el que se pueda llegar digámoslo de esta manera, llegar a puntos claves de cómo aportar desde el ser un ciudadano a que nuestras ciudades sean más sostenibles. ¿Y cómo podríamos lograr esto? Inspirando la participación ciudadana al proceso de gestión del territorio. Sin embargo, este proceso de gestión del territorio tiene que estar acompañado por cimientos conceptuales o por estudios de caso pues sólidos. Y es que también existe la oportunidad de aportar a la generación del conocimiento, ya que será una organización que se enfoque en áreas urbanas y ecosistemas transformados.
espacios en los que no hay tanta investigación de